luz y salvación. Eres tu Señor, te necesito a ti. En desesperación.
recibir toda adoración. Es todo lo que puedo decir. Te adoro, todo mi ser confía en ti. Yo te amaré y te adoraré. No importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Te amo, es todo lo que puedo decir. Te adoro, todo mi ser confía en ti. Yo te amaré y te adoraré. No importa lo que pueda venir. Oh, en ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Y te amaré hasta el fin. Y te amaré hasta el fin. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrán que ser eternidad cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrán que ser eternidad cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor.
se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Señor, te damos gracias, Jesús, por este hermoso momento que estamos pasando juntos. Ahora queremos agradecerte y seguir alabando tu nombre, Señor. Aunque no podamos verte, no podamos tocarte, te amamos y queremos más de ti, de tu unción, de tu paz y de ese amor incomparable. Gracias, Jesús. Recibe esta adoración que es para ti, Señor. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no puedan tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que tú estás aquí. Aunque mis manos no puedan tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Señor, estamos declarando tu palabra, que vos estás en este lugar. Señor, escrito está que llamemos a las cosas que no son como si fuesen. Señor, declaramos en esta hora toda la bendición de lo alto para nuestras vidas y para todo aquel que en este momento está escuchando, que se ha unido en este cántico de declaración.
Señor, sabemos que estamos bajo tu cuidado, sabemos que estamos bajo tu protección, que aunque nuestros ojos no te puedan ver, Señor, tenemos la certeza de que estás con nosotros, que sos nuestro amparo, nuestra ayuda, nuestro refugio, que tenés sanidad para el que está enfermo, que tenés gozo para el que está abatido. Señor, vos visitás a cada una de las familias de esta ciudad. Lo declaramos en tu nombre, Jesús, porque esperamos en vos, porque creemos en vos. Señor, tú eres fiel, tú dijiste, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Allí donde estás, tomate de esta declaración, unite a nosotros y declara con todo tu ser que Él está ahí, rodeándote, rodeando tu familia, llenando tu hogar de su luz, de su bendición. Bendito eres, Señor. Tú estás aquí. 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 Mi corazón puede sentir tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Muy bien, vamos a compartir en este momento la palabra del Señor. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes un pasaje de la Escritura que se encuentra allí en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 47, versículo 1 al 12. Vamos a leer esta Escritura, Ezequiel, capítulo 47, versículo 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia todo el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río.
y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Englaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltarán su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. El libro de Ezequiel nos habla de dos ríos. El primer río es mencionado en el capítulo 1, y ese río es el río Quebar, que estaba en el lugar donde el pueblo de Dios fue mantenido allí en cautiverio. El segundo río, que es el que se menciona aquí en este capítulo 47, es el río de vida en la Tierra Santa. Y podríamos hacer una distinción entre estos dos ríos, porque el primer río tenía por finalidad ejecutar juicio, y el segundo río tiene por finalidad suministrar vida. Y estar cerca del río Quebar equivale a estar en un lugar de disciplina, pero estar cerca del río de agua de vida equivale a estar en un lugar donde se recibe vida. Y en este mensaje yo quiero que nosotros podamos considerar justamente esto. Cuando nosotros estamos allí en este río de Dios, es estar en el río donde se nos suministra vida, donde se nos suministra sanidad, donde nosotros vamos a encontrar todas las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Sabemos que Dios tiene que ser el alimento y el agua para cada uno de nosotros. En Génesis capítulo 2 habla del árbol de vida, y también nos dice allí que en el Edén había un río que regaba el huerto. O sea que tanto el árbol como el río significan que Dios desea impartirse a sí mismo en la vida de cada uno de nosotros. O sea, el árbol de la vida indica que Dios desea que nosotros lo comamos, y el río indica que Dios desea que nosotros le bebamos. O sea, tenemos que recibir todo lo que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Y el pasaje de la palabra que nosotros estamos mirando describe podríamos decir con un mayor detalle ese fluir del agua viva de Dios aquí en este capítulo 47. Es significativo, ¿no es cierto?, que el fluir del río de vida no es presentado en el capítulo 1, porque en ese capítulo, en lugar del río de vida, decíamos, era un río donde se manifestaba el juicio, la disciplina de Dios para con su pueblo. En el capítulo 37, por ejemplo, de Ezequiel, tenemos que sopló el viento, y ese viento que sopló se convirtió en un aliento para cada uno de nosotros, pero todavía no fluía el agua. O sea, el fluir del agua no comenzó sino hasta el capítulo 47. Y el agua no podía venir antes del capítulo 47, porque la casa de Dios todavía no estaba edificada. Y yo quisiera que en esta ocasión podamos ver varios factores que dieron origen a ese fluir del río de Dios. Nosotros cantamos esa alabanza que dice que queremos estar en el río de Dios y todo lo que significa para nuestra vida en lo espiritual el río de Dios. Y el primer factor que vemos aquí, como lo decía recién, es que la casa de Dios fue edificada y se terminó, se concluyó con esa obra que por mucho tiempo había estado paralizada. Y después de eso, las personas comenzaron a vivir en conformidad con la casa de Dios, en conformidad con el modelo que Dios había establecido en sus leyes y en sus estatutos para la casa de Dios. O sea, su vida diaria comenzó a ser transformada. Lo mismo ocurre cuando nosotros comenzamos a sujetarnos o alinearnos al plan de Dios, a lo establecido por Dios, a lo que fue diseñado para que cada uno de nosotros podamos vivir en bendición. Mientras nosotros no nos alineemos
a los preceptos de Dios, a los mandatos de Dios, no vamos a vivir en bendición. Necesitamos sujetarnos, someternos, caminar en obediencia a la palabra de Dios. El siguiente factor que podemos observar aquí es que los servidores, que los sacerdotes, servían al Señor de la manera apropiada. Y finalmente tenemos, ¿no es cierto?, el tema también de todas las ofrendas que se llevaban al altar de la manera que Dios lo había indicado. No es que cada uno hacía lo que bien le parecía, sino lo que Dios había determinado en su palabra. Así que debemos nosotros comprender entonces que la experiencia de todos estos asuntos hicieron que se originara ese fluir del río de Dios. Cuando el Señor vio todas estas cosas, seguramente su corazón se habrá llenado de felicidad, habrá estado muy contento, ¿sí? Porque Él tenía una casa, estaba allí su trono, ¿sí? Y un lugar donde Él podía manifestar su presencia, su poder, un lugar donde Él podía morar, ¿no es cierto?, para su satisfacción y para su descanso. Y Él vio la casa con todas sus formas y sus estatutos. Y Él vio a los sacerdotes y todo lo que ellos estaban haciendo. Por tanto, Él envió ese fluir del río y el río comenzó a fluir de la casa de Dios. Ahora podemos nosotros entonces, con todo esto que estamos mencionando, podemos entender por qué no se hace mención del río antes del capítulo 47. El fluir del río depende de la edificación. O sea, en todo tiempo y lugar en que haya un grupo de creyentes edificados en unidad, según lo podemos nosotros ver aquí en Ezequiel, lo lógico es que el río de Dios comience a fluir, va a salir esa presencia, va a venir esa presencia de parte de Dios que no se va a manifestar en este tiempo. No es algo que se va a manifestar, algo emocional que se manifiesta en un culto o distinto. No. Tiene que ver con la presencia de Dios fluyendo a través de la alabanza, a través de la palabra de Dios, a través de la oración. ¿Sí? Las iglesias tienen que estar establecidas de una manera, edificadas, ¿sí?, de una manera tal que puedan contar con ese río de Dios, que pueda fluir el río de Dios. Nosotros necesitamos en este tiempo fluir, como dice el Evangelio según San Juan, en palabras de Jesús, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y haciendo referencia, ¿no es cierto?, al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, que es el que nos da la fuerza, el ánimo, la fortaleza para que podamos nosotros anunciar el mensaje de salvación a todas las personas, que podamos llevar la predicación de la palabra, y eso depende de cómo la iglesia esté edificada. Así que quiero compartir algunos puntos sobre el río de Dios. Y en primer lugar, punto número 1 de este mensaje, es que todo comienza en la casa de Dios. Es lo que podemos ver en los primeros versículos. Aquí el profeta dijo: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa al oriente. O sea, el agua entonces fluía del umbral. Es lo primero que dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí fluía agua de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. ¿Sí? A fin entonces de que el agua pueda fluir, de que el río pueda fluir, era necesario que haya un umbral, que haya una abertura por donde el agua pueda fluir. Esto nos está mostrando a nosotros que por medio de Cristo nosotros tenemos más contacto con Dios y nos acercamos a Él, y entonces va a haber una apertura, ¿sí? Va a haber una apertura para que nosotros permitamos que toda la gracia, el fluir de parte de Dios se manifieste en nuestras vidas. Aquí dice también en este versículo 1 que el río sale de la casa y fluye hacia el oriente. Y el oriente es la dirección de la gloria del Señor. Podemos verlo en varios versículos. O sea, que el río fluye hacia el oriente indica que el río de Dios siempre fluye en dirección de la gloria de Dios.
pensando, ¿no es cierto? Y podríamos ir deteniéndonos un poquito más en algunos detalles que nos da aquí la Escritura. Pero yo quiero resaltar este primer punto, que tiene que ver que todo tiene su comienzo, ¿sí? Como decía, todo tiene que ver con la casa de Dios. Porque es allí en la casa de Dios donde cada uno de nosotros experimentamos ese encuentro con Él, donde somos ministrados, donde somos fortalecidos. Ahora, ¿qué problema es cuando no tenemos un edificio, ¿no? Como el templo, por ejemplo, en estos días que no podemos congregarnos debido a la cuarentena? Nuestras casas, nuestros hogares deben transformarse en esa casa de Dios. Y es aquí en nuestra casa donde todo comienza, donde todo tiene su inicio, donde nosotros debemos predicar, en primer lugar en nuestra casa, para luego predicar en otro lugar. A veces, ¿no es cierto?, tenemos los mejores consejos para las personas que son nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros hermanos, pero en casa no somos testimonio. Nosotros necesitamos ser fortalecidos por el Señor. Ese fluir de Dios tiene que ver, ¿no es cierto?, con la cruz. Dice que pasaba por un costado del altar. Y eso nos indica que el fluir siempre pasa por la cruz. O sea, si nuestra vida no tiene nada que ver con la cruz, no vamos a poder experimentar nada de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo en una ocasión: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, el apóstol Pablo entendió la importancia de la cruz en su vida, de tal manera que también entonces cada uno de nosotros debemos entender la importancia de la cruz, de lo que Jesús hizo en esa cruz, de lo que se logró, de lo que Él obtuvo para nuestro favor, para nuestra bendición. Él obtuvo allí la salvación, Él nos redimió del poder del pecado a cada uno de nosotros para que hoy día tengamos vida. En segundo lugar, en este pasaje nos encontramos con el proceso de Dios por el cual tenemos que pasar. Nos habla aquí de un varón, nos dice del versículo 3 al 5, de un varón que salió a medir, que tenía allí, ¿no es cierto?, un cordel en su mano, y comenzó a medir de a 1000 codos. Y dice que lo hizo pasar primero las aguas hasta los tobillos, luego las aguas hasta las rodillas, luego las aguas hasta los lomos, y luego dice que ya cuando volvió a medir otros 1000 codos más, ya era un río y que no se podía pasar ese río sino a nado. Y bueno, acá también encontramos, decía, nuestra vida pasa por distintas etapas, ¿sí?, por un proceso de crecimiento. Ahora, es interesante que podamos entender que ese varón de la caña que tenía en su mano una caña para medir, era el propio Señor Jesús, ¿no? El Señor, que es el único que nos puede medir, es el único, ¿no es cierto?, que nos puede juzgar, es el único que nos puede poner a prueba. Nosotros no somos quienes para andar midiendo, para andar juzgando o para andar diciendo si aquel es santo, si no es santo, si se fue al cielo o se fue al infierno. O sea, el ser humano tiene esa característica, ¿no?, de juzgar, de medir, a ver qué nivel de crecimiento o de unción puede tener tal o cual persona. Pero eso es una tarea que le corresponde al Señor, ¿sí? Es Él el que nos juzga, el que nos mide, el que mira, ¿no es cierto?, si nosotros estamos dando, ¿sí?, con la talla o no. Y cuando nosotros entendemos esto, que Él nos mide, Él quiere que nosotros estemos completamente, ¿no es cierto?, llenos del Señor. Esa expresión 1000 codos, ¿sí? Acá se hace referencia a una unidad de medida, a una unidad completa. Por ejemplo, hay un pasaje en un salmo, en el Salmo 84, versículo 10, dice que es mejor un día en los atrios del Señor que 1000 fuera de ellos. O sea que, ya que entendiendo que este número 1000 denota una unidad completa, medir 1000 significa medir una unidad completa, es una medición entonces completa, y si queremos disfrutar de la casa de Dios, del fluir de la casa de Dios,
debemos ser medidos, examinados, probados, juzgados y poseídos completamente por el Señor. O sea, tenemos que estar llenos del Señor. O sea, nuestros motivos, nuestras intenciones, nuestros objetivos, nuestras metas, todo, pero todo tiene que estar, ¿sí?, juzgado, examinado por el Señor. Así que nosotros no nos quedaría más que decir: Señor, tú lo sabes todo, tú eres quien lo juzga, tú eres quien entiende todas las cosas. Yo quiero que tú me poseas, que tú tomes completamente, que tú me llenes completamente. El Señor entonces no nos juzga y prueba de una vez por todas. ¿Sí? Aquí vemos en Ezequiel 47 este varón que midió no una vez, sino 2, 3 y 4 veces. O sea, en la Biblia el número 4 representa a las criaturas. O sea, las 4 mediciones aquí mencionadas indican que nosotros, como criaturas, tenemos que ser exhaustivamente juzgados y probados, pero por el Señor. Y luego entonces ser llenos completamente, ser tomados completamente por nuestro Dios. Por eso el salmista decía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. O sea, Él es el único que nos puede juzgar. Y tal vez pensamos, ¿no es cierto?, que el Señor ha tomado posesión completa de nuestra vida, pero el Señor sabe que no ha sido en verdad de esa manera. Tal vez en algún momento nosotros nos hemos reservado alguna partecita de nuestra vida y no le hemos entregado el control absoluto de nuestro ser al Señor. Pero nosotros necesitamos experimentar, ¿no es cierto?, la llenura de Dios. O sea, en otras palabras, nosotros no debemos quedarnos en la orilla donde las aguas, si llegaban al tobillo. Eso significa que había muy poquito de Dios. No debemos conformarnos con que las aguas nos lleguen a las rodillas. Eso nos habla de que tenemos un poquito más de Dios, pero todavía nos falta mucho. No debemos conformarnos con que las aguas lleguen a nuestro lomo. Eso significa que tenemos más de Dios, pero todavía no estamos completos. Y sí necesitamos entender que hay que nadar, donde ya inclusive cuando nosotros caminamos con las aguas hasta los tobillos podemos caminar. Se nos hace un poquito difícil, pero caminamos. Si el agua nos llega a las rodillas, se nos hace más difícil caminar todavía, pero podemos seguir caminando. Nos esforzamos un poco más y seguimos caminando. Cuando las aguas nos llegan a los lomos, se nos hace más difícil, pero igual podemos seguir caminando. Y cuando ya el agua, el río nos supera, ya no se puede cruzar caminando, sino que hay que nadar. Es como que ya somos completos por el Señor. Y ese proceso significa que a medida que vamos avanzando, que vamos metiéndonos en el río, al principio podemos caminar con nuestras propias fuerzas, porque las aguas nos llegan a los tobillos. Aunque nos lleguen a las rodillas, luego también nos esforzamos, pero aún podemos seguir luchando con nuestras propias fuerzas. Pero lo que quiero significar con esto, de estas etapas, de este proceso, es que tenemos que llegar al punto en el cual ya no dependemos de nuestras fuerzas, sino que tiene que haber un crecimiento tal en cada uno de nosotros que dependamos, y eso está representado cuando tenemos que nadar en el río. Tenemos que depender absolutamente de nuestro Dios. Es allí cuando toda la gracia de Dios se desata sobre nuestra vida. Y cuando nosotros entendemos esto, nuestra vida es bendecida de una manera tremenda. En tercer lugar, quiero que podamos observar en este río el poder sanador del Espíritu Santo, que hace que todo viva. Vemos aquí del versículo 6 al 9, ¿sí?, que nos habla de que lo llevó a la ribera del río y le hizo ver, ¿sí?, que había muchísimos árboles a uno y a otro lado del río, y le dijo, ¿no es cierto?, que esas aguas que iban a entrar en el mar iban a recibir sanidad. Y toda alma, escuchen esto, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en esos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces
y por haber entrado allá estas aguas recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en ese río. Esto es tremendo. O sea, cuando el Espíritu Santo viene, cuando el Espíritu Santo comienza a fluir en cada uno de nosotros, todo comienza a tener vida. Lo que estaba muerto, lo que estaba sin fruto, comienza ahora a recobrar la vida de Dios. Y es lo que nosotros necesitamos. Si no tenemos el fluir del Espíritu Santo, todo lo que hacemos es religión. Todo lo que hacemos es muerte. Todo lo que hacemos, lo hacemos solamente porque entendemos que hay que hacerlo, pero allí no hay vida. Entonces la religión comienza a ser parte de cada uno de nosotros. Pero cuando está el río de Dios, el Espíritu Santo, todo comienza a cobrar vida. Y entonces servimos a Dios con gozo, servimos a Dios con alegría, nada nos cuesta, nada se nos transforma en una carga. Servimos con gozo al Señor, con una pasión, con un entusiasmo, porque hay un río que está fluyendo en cada uno de nosotros. Ese río es el río que hace que todo viva, que todo estará lleno de vida. Ese es el río de vida, y únicamente la vida puede hacer que las cosas vivan. Puede haber muchas enseñanzas, dones, pero nada de eso puede impartir vida, sino el mismo Espíritu Santo. Y en este momento vos tenés que decirle: Espíritu Santo, llená mi vida, comenzá a fluir. Esos ríos de agua viva que comiencen a fluir en cada uno de nosotros. Y nos dice aquí que ese fluir hicieron que los árboles viviesen y produciesen fruto. Y para terminar, en cuarto lugar, el resultado del fluir del río de Dios es abundancia. Versículos 10 y 12. Nos dice que, el versículo 10 al 12, que junto a él estarán los pescadores. Y es interesante que, dice, ellos iban a encerrar gran cantidad de peces. ¿Sí? Una gran cantidad de peces. Y luego nos dice también aquí en este pasaje que todos los árboles frutales, dice que sus hojas nunca iban a caer, ni siquiera tampoco iban a faltar fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Así que con el fluir del río también aquí nos habla de que tenemos pesca, y esa pesca representa el incremento numérico, representa el crecimiento. Si yo creo que viene un tiempo de crecimiento, un tiempo en el cual vamos a avanzar. Este tiempo la gente está mal, la gente está necesitada y necesita encontrarse con Dios. Y cuando la gente se encuentra con Dios, todo distinto, todo cambia. Pasa eso en la vida de la iglesia, en la vida de nuestros hogares. O sea, en todo lugar, cuando viene el río de Dios, viene crecimiento y viene abundancia. Y es lo que nos dice aquí esta palabra, ¿no es cierto? Ahora, también nos señala en el versículo 11, y nos habla de que los pantanos, que el río no puede sanar los pantanos. Aunque el mar muerto y los lugares secos puedan ser vivificados, y la muerte, ¿no es cierto?, pueda ser vencida por la vida, los pantanos, dice aquí, no pueden ser sanados. Los pantanos son los lugares que ni están secos y que ni siquiera fluye el río de agua. O sea, ¿en qué consisten los pantanos? En lodo. Sí, parte de tierra y parte de agua. Y los pantanos no están ni completamente inundados ni completamente secos. O sea, un pantano entonces representa una situación en la que prevalece la transigencia. Esto significa que siempre hay una situación en la que muchos no se han decidido ni por una cosa ni por la otra. ¿Sí? Allí hay un pantano, hay personas que están estancadas en un pantano. Jamás nosotros debemos vernos involucrados en situaciones en las cuales tengamos que transar, porque de ahí viene esa palabra de transacción, sino que tenemos que definirnos. Este es un tiempo para que nos definamos, nosotros nos juguemos exclusivamente por Dios. No nos quedemos empantanados, sino que el río de Dios pueda fluir. Y quiero terminar en este momento con una oración que pueda traer bendición para nuestras vidas.
esta oración que nos puede dar a cada uno de nosotros la posibilidad de que nuestra vida cambie, que el río de Dios entre en cada uno de nosotros, que todo lo que no tenía vida comience a recobrar vida, que seamos sanados. Dice, ese río iba a traer sanidad, y ese río iba a traer fruto, bendición, iba a ser medicina, como dice allí, ¿no es cierto?, la última parte del versículo 12, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Cuando viene el río de Dios, entonces viene también esa abundancia. Y yo declaro sobre tu vida y sobre tu familia un tiempo de sanidad, un tiempo de abundancia, un tiempo de crecimiento, donde Dios te va a sorprender de una manera espectacular. Pero solamente tenés que someterte, comenzar a buscar a Dios, comprometerte, pero en serio. No estar jugando con las cosas de Dios, sino entregarte de lleno, de tal manera que no estés caminando por tus propios medios, que tengas que nadar en ese río, el río de Dios. En este momento vamos a orar entonces. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero rogarte una bendición especial por todos mis hermanos y amigos que están recibiendo esta palabra. Señor, que nosotros podamos nadar en tu río, en el río de Dios, en ese río que trae vida, que trae nuevas oportunidades, que trae crecimiento, que trae renovación, que trae vida, que trae progreso, crecimiento, sanidad. Señor, que todo lo que estaba muerto, que todo lo que estaba sin vida en este tiempo, al recibir ahora este río de Dios, este poder, esta unción del Espíritu Santo, que todo lo que estaba muerto comience a cobrar vida en este tiempo. Señor, trae nuevas fuerzas, trae esa vida a aquellos que estaban, Señor, sin ganas, desanimados, desalentados, que algo nuevo, que la vida del cielo comience a fluir en este tiempo y en este momento. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú lo vas a hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor te bendiga a través de esta palabra. Que el río de Dios pueda fluir y toda la bendición sea para tu vida y tu familia. Nos estaremos viendo en un próximo encuentro.